presentar. Mi nombre es Dante Alfaro, soy de La Matanza, del Suteba, y quiero decir algunas cuestiones que me parece puedan aportar a lo que dijeron los compañeros, que fue muy ilustrativo, muy indicativo de dónde estamos parados. Dos cosas, tres conceptos, rescatar. La necesidad de anticipar. Y en esto hay dos elementos que tienen que ver con el quehacer sindical. O el sindicato asume el rol político que tiene que asumir, que es un rol integral, o si se condena solo a la defensa del salario, cuya importancia nadie niega, o de las reivindicaciones inmediatas que tampoco nadie niega, se convierte, o digamos, no se convierte, queda nada más que como una organización defensiva también de dudosa eficacia, porque hoy el ataque hacia los trabajadores de la educación no entraña solamente lo salarial, sino que es en toda la línea, y porque es un ataque hacia la educación y a la educación entendida como derecho del pueblo. Entonces, me parece que es el primer elemento, cómo optimizar, cómo hacer que el sindicato se transforme, transformar hasta donde es posible la estructura y el contenido de la lucha sindical para llevarla a una lucha política más integral, porque no se puede de ninguna manera, y yo creo que esto la derecha nos lo enseña, escindir el problema educativo de un problema básico que es qué proyecto de país y de sociedad tenemos. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, en La Matanza hay un proyecto para aumentar la cantidad de escuelas técnicas, y eso está muy bien, que muchos compañeros delegados dicen, bueno, están juntando firmas, viendo en qué zona se puede llegar a construir esa escuela técnica o esas escuelas técnicas, y todo eso está muy bien. El problema está en los contenidos. Nosotros vemos, por ejemplo, que el agronegocio, que lo teníamos en todo el norte y en la zona de Cañuelas, ya avanza sobre el territorio matancero. Y no se nos escapa que las escuelas técnicas tendrán que hacerse cargo de adaptarse a este modelo sojero que se nos viene encima. Y algo de eso dice Darío en una ponencia donde él justamente plantea este problema de cómo, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Minería está solicitando para que se modifique el diseño curricular, porque el diseño curricular actual es insuficiente, porque le da pie a los docentes y a todo un trabajo de investigación y pensamiento crítico que pone en duda el modelo de agronegocio, el modelo de la megaminería, dice, y esto no permite o esto impide el desarrollo de la Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente que 3 días después que escribí el artículo, se firmó el acuerdo minero. Claro. Una semana después. Lo escribí el 6 de junio, el 13 de junio estaba firmado el acuerdo minero, y ahora el 26 de junio, no ahora, el 4 de julio se acaba de firmar el acuerdo con APRESID, la cámara que la asociación que nuclea todas las cámaras de siembra directa. Por eso nosotros, por ejemplo, una de las agrupaciones Solo con mucha disculpa, sí intentemos en las intervenciones ser breves para redondeo. De una de las agrupaciones que componemos la Multicolores Matanza, la Fossati, estamos planteando fuertemente la idea de un movimiento popular para la defensa de la escuela pública. Defensa, que cuando decimos defensa, entendemos que hoy es imposible defender la escuela pública si no peleamos por su efectiva transformación en un sentido positivo y emancipador. Y en lo cual nosotros en ese continente que llamamos ese movimiento,
decimos que tiene que estar la comunidad, que tienen que estar los estudiantes, el conjunto de los actores directamente interesados, no solo para la defensa de la educación, sino como parte de la lucha de la defensa de lo público. Que hoy vemos como las transnacionales y el capital en esta etapa se abalanzan sobre lo público para destruir toda posibilidad de recuperación o de recomposición de la sociedad. ¿Alguien más? Yo me apuro a cortar lo que siga, si no nadie quiere. No, por favor. Ahí que decías... Todo el mundo está pensando, ¿no? El libro de Cini que presentó el último, que es Educación 3.0, el que va a ayudarlo a la presentación de la Feria del Libro es Burrich y Groboko Patel. Claro. Sí, Carlos. Yo no quería intervenir en un sentido de opinar o sintetizar, sino simplemente anunciar que de todos los artículos y citas descritos de los integrantes del panel los pueden leer en el portal de Contrahegemonía Web, porque si no es difícil entender el hilo conductor. Para no navegar toda la red, Contrahegemonía Web los buscan por los aprendidos, de la educación, los van a encontrar de manera a poder respaldar, en todo caso, si es necesario, con argumentos de los propios autores, la discusión que tengamos. Y gracias por colaborar, por importar. Una de las páginas donde vos figurás, y yo también tengo artículos, Otras Voces en Educación, creo que se llama Luis Bonilla, un pedagogo venezolano. Fue ministro de Educación de Chávez, Sí. un breve tiempo. Tengo alguna discusión con Luis Bonilla. Acuñó un término que a mí me gusta, apagón pedagógico global. Hablando de toda esta mercantilización, apagón pedagógico global. Pero habla de contrarreforma, cosa que no me termina de quedar claro por qué piensa en una ofensiva contrarreformista actual, como si la reforma hubiera tenido algo... Todavía no lo entendí eso, pero bueno. No sé, por ahí no debe tener nada que ver con esto de la contrarreforma, pero me quedé pensando en lo que planteaban antes, esto de el planteo de la defensa de la escuela pública en este momento como que queda corto. O sea, es como tratar de defender algo que ya está instalado de alguna manera, que no está funcionando, y las propuestas que se vienen planteando y que van entrando de cara a la sociedad son las propuestas que va tomando la derecha. Que es cierto que es muy hábil y toma problemáticas reales que nosotros planteamos y las reformula con sus intereses. A mí me pasó también esto de empezar a buscar videitos de Ulrich y encontré uno, digo, desde la Simón, hace años que venimos planteando con otros compañeros la necesidad de la reforma del horario laboral para tener menos horas frente al grado y tener tiempo para planificar, para tener capacitación, coordinación de ciclos, un montón de cosas que necesitamos tener. Y el otro día buscando videos encontré un video donde Ulrich está planteando la necesidad de la reforma laboral y que sea de 6 horas para que los maestros puedan tener esos espacios. La verdad que vi eso y dije, no, algo acá está pasando. Entonces cuando uno ve la propuesta de jornadas extendidas, la vive en la escuela como se está implementando, digo, hay algo ahí de problemáticas concretas que tenemos dentro de la escuela que son reales, son palpables, que nosotros las vemos y que muchas veces no queremos abrir la discusión porque sabemos que está la derecha ahí esperando para colar los cartuchos, pero también nos falta el poder profundizar las propuestas para llegar a eso. A veces nos parecen como, cuando nosotros hablábamos de la reformulación de la jornada, me parecía que estábamos hablando como casi llegar al socialismo, era una cosa súper lejana, y la verdad que ahora se empieza a instalar. Entonces hay un montón de cosas que nos falta por ahí poder desarrollar las propuestas para poder salir a debatir en ese momento. Por ahí la consigna de la defensa de lo que tenemos está quedando corta, porque no estamos ni siquiera pudiendo, por lo menos en Capital nos pasó con el estatuto, no estamos pudiendo ni defender lo que estaba, que nosotros somos críticos de eso. O sea, siendo críticos decimos, bueno, vamos a defenderlo porque si no nos pasan por arriba, pero nos están pasando por arriba igual y no llegamos a poder profundizar o participar en esa discusión diciendo, esto hay que cambiarlo, pero la propuesta es esta, no esa que profundiza eso. Y como que en algún punto nos está faltando ese punto, poder profundizar para salir a dar esos debates. Me perdonás muy brevemente. Yo creo que es imperioso que nosotros nos convirtamos en difusores de las cosas interesantísimas
que pasan en muchas aulas de muchas escuelas públicas, de experiencias reales, concretas, puntuales, de las cuales muchos de los que estamos de acá son protagonistas, porque de eso no se habla y es imprescindible hacerlo, buscar los caminos, abrir un blog mucho más, un blog bien amplio donde se muestre lo que muchos docentes, a pesar de todo, hacen tanto en enseñanza inicial como primaria, como media, en la escuela cotidiana. Ya hablamos alrededor del problema de la defensa de la escuela pública, sí o no, ahí hay un nudo. Coincido totalmente con lo que planteó el panel en relación al análisis de qué es lo que se viene, pero hay un punto que estuvo ausente para mí y la compañía me parece que empezó a plantear algo. Las propuestas de la deserción escolar son las de flexibilizar la propuesta, abrirla en un marco de precarización, no solamente de lo que estuvo muy presente acá, que es en relación a la precarización de nuestro trabajo como docente, los programas, hacia dónde van, la evaluación, etcétera, etcétera, sino que hay un punto que para mí está ausente, que nosotros tenemos que tomarlo, lo digo a los de compañeros de la propuesta, que tiene que ver con la precarización del conocimiento. Porque no solamente, entonces, ¿por qué si yo, y en ese punto yo defiendo la escuela pública? Porque las propuestas, incluso las que vinieron después del 2001, incluso esas propuestas son de precarización del conocimiento. O sea, el plan Fines se pudo montar porque hubo toda una ideología que tomamos también desde la propia izquierda, ¿no es cierto? ¿Por qué se pudo montar el plan Fines? ¿Y por qué se pudo montar los bachilleratos populares? ¿Por qué se pudo montar? Porque un plan Fines donde la precarización del conocimiento es sobre la base de que un alumno de los hijos de los trabajadores, de los sectores más pobres, de los sectores más excluidos, recibe solamente una cuarta parte del programa, eso es una educación de décima, no de cuarta, de décima. Entonces nosotros también tenemos que estar en contra de eso. Nuestra defensa tiene que ser sobre la base de un conocimiento, o sea, los hijos de los trabajadores tienen que tener acceso a conocimiento científico, es lo que dice Inés Robasco en relación. O sea, nosotros tenemos que lograr justamente que los hijos de los trabajadores puedan tener, a poder construir un conocimiento abstracto, que puedan tener una intelectualidad, que puedan elaborar una sociedad que puedan criticarla, pero que puedan elaborar sobre la base sobre otras bases. Entonces, cuando yo escucho una pedagogía de la liberación o de la emancipación, yo quiero saber sobre la base de qué contenidos. Porque está bien la escuela pública del siglo XX, pero muchos de los revolucionarios y los procesos revolucionarios que se dieron, se hicieron sobre la base de revolucionarios que se formaban en la escuela pública del siglo XX. Entonces a mí no me cierra solamente eso, porque tiene que ver, porque el objetivo fundamental de la evaluación y de la destrucción y de la privatización, lo que se planteó acá en esta mesa, es uno de los objetivos, pero el fundamental es expropiar del conocimiento científico, un conocimiento a los hijos de la clase obrera, a los hijos de la clase trabajadora en común. Es el objetivo del imperialismo, la burguesía y del capitalismo, ese es el objetivo. Y el siglo XX estuvo lleno de revoluciones y de revolucionarios que se formaron en esa escuela. Entonces, el posmodernismo que plantea una nueva escuela, a mí está todo viendo esto, pues yo quiero saber sobre qué contenido, porque yo he visto muchos militantes defender el plan Fines, que es una precarización del conocimiento. Entonces, yo creo que tenemos ese desafío, compañeros, totalmente. Me parece que nuestra propuesta tiene que ser ver cómo podemos tratar de parar esto que se viene, que es inmenso, ¿no es cierto? Pero sobre la base de que nosotros lo que queremos justamente en la sociedad distinta, nuestra mayor defensa es de que también vamos a defender el conocimiento científico de los hijos de la clase trabajadora, que son a los que quieren reventar. Hay una punta para pensar un poco la escuela secundaria, el proceso de reforma de escuela secundaria que
acota y restringe muchísimo la formación específica en ese nivel, terciariza, o sea, lleva al nivel terciario la especialización, entonces ya el título de la escuela secundaria ya no tiene valor en el mercado laboral. Entonces profundiza la generación y la conformación de muchísima más mano de obra barata, ¿no? Porque no permite apropiarse de conocimientos y de saberes específicos y propios que permiten ingresar al mercado laboral desde otro lugar. Y son justamente esos actores. Y en el plan maestro hay un ítem también que está muy solapado y muy escondido, pero que profundiza y nombra e institucionaliza el lugar de los otros recorridos educativos para quienes no pueden responder a las demandas de la escuela. Los famosos trayectos, ¿no? Los nuevos trayectos, sí, que digo, hay que ser muy fino. Sí, literalmente. Es más, o sea, nos vienen corriendo los tiempos. Cuando estábamos debatiendo cuáles eran las problemáticas que nos traían una concepción, perdóname. Sí, no, por favor. Como los bachis, que algunos cuestionábamos. Estábamos en ese debate cuando fueron por más, porque ese es el punto. Van a ir por más a medida que no encuentren resistencia. ¿Y cuál fue ese por más? ¿El fines? Por supuesto que hay que cuestionarlo el fines. En la forma precarizada de conocimiento y de relación laboral, sin duda. No, pero porque lo que quería decir es que lo que ella dice es que va por más todavía. Claro. Y sí está en el plan maestro. El tema es que ellos lo justifican. Bueno, ahora, para ordenar igual así, en el eslogan aprender a aprender. Ya tuvimos que circule un poco más. Está Foc ahora. Perdón. No me dejaste decir que otro video. No, nosotros somos los Esteban Bullrich. No, yo creo que sobre mi cadáver. Bastante en sintonía con lo que está saliendo. Algo que lo que me quedaba ahí, una frase que va ahí picando, no me acuerdo quién dijo, la derecha tiene un proyecto educativo y se hace cargo, ¿no? Yo creo que ahí está bueno pensar que es un proyecto educativo, es un proyecto político, la derecha tiene un proyecto político, la derecha tiene un proyecto político nacional y regional, que no estamos teniendo ni educativo ni político, digamos, otras corrientes, ni siquiera, digamos, el gobierno que se acaba de ir. Creo que el proyecto educativo del gobierno que se iba era un proyecto de una inclusión educativa en papeles, en una etapa, digamos, del capitalismo que lo que exige es una precarización de los títulos secundarios, por ejemplo, para un tipo de mercado laboral en este momento. Y en eso nosotros vemos, digo, yo soy de la Simón, acá de Capital, vemos el laboratorio, digamos, estos años de Capital Federal fueron el laboratorio de un montón de cosas, principalmente partiendo de, tenemos proyecto educativo y algo que salía a decir, nos hacemos cargo de problemas reales de la educación para proponer soluciones innovadoras. En términos generales parecen interesantes, nuevas, divinas, muy adornadas. Y ahí vemos esto, la precarización absoluta de un montón de lados. Faltan vacantes, es la principal problemática de nivel inicial en la Ciudad de Buenos Aires, otro tema que no tocamos, pero bueno, es algo muy propio nuestro. Entonces proponemos CPIs, nosotros somos Centro de Precarización Infantil, le pusimos el Centro de Primera Infancia, que justamente esto, digo, entendiendo que el pensamiento crítico y el conocimiento científico se debe construir del primer nivel de la educación pública, arrancar desde ahí a precarizar. Venía saliendo también lo de cómo resolvemos la deserción en la escuela media. Digamos, los proyectos están. El PRO puede tomar esos proyectos, digamos, esos problemas reales para poner soluciones peores. Cursos de capacitación, formación docente, ascenso de nuestro estatuto en Capital Federal fue demacrado en críticas que claramente tenían impacto social y consenso social. Porque sí, es re burócrata, es como decir, nosotros tardamos 3 meses en cobrar el sueldo, me parece que en todas las jurisdicciones pasa lo mismo. Y bueno, tenemos que cobrar por Banco Galicia, seguramente cobremos más rápido, va a ser una solución, digo, ya, espero que no se les ocurra, pero si privatizan eso, también van a solucionar un problema real que tenemos. Yo quiero hacer como algunos puntos de cuestiones que tienen que ver con cómo elaboramos estas cosas en las escuelas. A nosotros lo que nos preocupa mucho es el consenso social desde el cual se mueven para poder proponer las cosas que hacen. Creo que salía, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, la evaluación docente, que es algo que nos toca directamente como gremio. Tiene varias aristas, yo creo que las más complicadas tienen que ver con la reforma de la carrera docente, con la reforma laboral que impone y sobre todo, lo decía la compañera, con la colonización pedagógica, esto de empezar a
adoctrinar a los pies para responder cuestionarios. Ahora, la única herramienta que tenemos para rechazar la evaluación docente que pueda ser más hondo es la criminalización. Digo, en las escuelas. Lo otro, no llegamos a discutirlo tanto con los compañeros y las compañeras. Es muy difícil pasar esa barrera de profundizar la discusión. Digo, yo escucho lo que plantea el compañero y digo, sí, quiero tener el mapa entero de las empresas. Digo, yo apenas empecé a tirar el CIPEC y ya empiezan a caer todas las mismas. Eso tampoco es algo que hoy podamos poner a laburar, digamos, para salir con un rechazo contundente desde la organización docente desde abajo. Porque no genera, digo, Lázaro es mucho más malvado por los medios de comunicación que todas las empresas que nosotros mencionamos. Entonces, primero, y es una propuesta puntual, digo, esto no es para hacer propuesta, pero digo, es propuesta para mi educación y para las educaciones. Elaborar un material no de 60 hojas, aparte eso sí, y bienvenidas sean las notas, sino de los 10 puntos, no que sean los más contundentes o los más fértiles, sino que mejor podamos laburar con los compañeros y con la sociedad. Aquellos 10 puntos que menos consenso social puedan tener para nosotros poder salir a decir, en todo esto nos oponemos al plan maestro. Ya hay una oposición, se hizo un video de la CETERA, de la conducción, que principalmente lo que plantea es una cuestión salarial y que no están siendo considerados los maestros en la reforma. Andrea ya habló muy claro de cuál es el rol, digamos, de la conducción de nuestra Central Nacional, de cómo intervienen en las reformas. Bueno, nosotros y la otra, nosotros ir a lo profundo, pero pensar esos núcleos que pueden llegar a tener consenso y empezar a generar este vínculo que se venía hablando de que si esto lo tenemos que rechazar, la evaluación la tenemos que hablar como reforma laboral para poder juntarnos con todos los laburantes. La jornada extendida la tenemos que hablar como falta de vacantes para juntarnos con los vecinos. Y tenemos que empezar a pensar cómo descorporativizar la lucha del plan maestro con, yo dije 10 puntos, digo, puntos fuertes que nos permitan laburar. Si no hablen otras cosas, igual yo siempre la escucho a Marta y me parece que, para hacerlo rápido y que se pueda la palabra, esto de resistir proponiendo es un poco la idea, digo, defender. Nosotros decimos defendemos la educación pública y popular, no defendemos la educación pública, digo, defendemos la educación pública y popular significa que la estamos construyendo todos los días y la estamos construyendo, para mí desde el sindicato, con el sindicalismo de base y combativo, es una forma, pero sobre todo la estamos construyendo con experiencias de aula concretas, de pensamiento crítico y conocimiento científico en el aula. ¿Qué cajas de resonancia, Marta, tenemos de esas experiencias? Hoy, ¿dónde están? Digamos, ¿dónde está la sistematización de esas experiencias que nos permitan a nosotros decir? Porque para que no queden como historias bonitas, nosotros conocemos muchos docentes que tienen historias bonitas de sus escuelas y videos muy lindos en YouTube, pero no son cajas de resonancia que nos permitan mostrar alternativas. Digo, lo que pasa en séptimo grado en la escuela en sentido no es una alternativa al plan maestro. Tenemos que generar una sistematización de esas experiencias que permitan plantearlo como un proyecto educativo nacional popular. Hay una cantidad. Nacional y popular juntos. Ya. Pero nos hacemos caso. Bien. Listo. Bueno, primero que nada, muy bueno, muchísimo contenido. Espectacular. Segundo, el tema de la defensa de la educación pública, creo que el acuerdo general no alcanza con defenderlo. Yo decía esto, la destrucción tiene dos partes. Primero lo vuelven indefendible y después lo destruyen. Por eso es tan difícil la defensa. Es indefendible. Salud pública, empresas del Estado. A la escuela le cuesta más, porque la escuela tiene mucho peso cultural en nuestra cultura, en nuestro país. Pero el proceso es ese. Primero volver a defender. Y llegar, defender lo indefendible es medio loco. Defensa de la educación pública, tiene que defender. Entonces, el tema este de la propuesta. Tenemos que defender la escuela pública que necesitamos. Y ahí venimos a la construcción de la escuela pública popular. Tiene que ver con eso. Hay un avance, un ataque ideológico muy fuerte a la derecha. Rosiner es el principal referente que dice: nosotros proponemos los cambios, la izquierda es conservadora. Pues la izquierda defiende. Desde la escuela pública, desde la salud pública defiende. Nosotros proponemos los cambios que hacen falta. Entonces nosotros tenemos que proponer los cambios que hacen falta. Yo el tema de la escuela pública popular lo veo en ese sentido. Estamos contra esto, necesitamos
Y por último, bueno, recién Bob decía, el proyecto económico de la derecha es el proyecto económico del capitalismo para mí. Yo no veo diferencias del capitalismo, o sea, me parece muy estratégico y muy a largo plazo, discutámoslo, pero no es de la derecha. Es la educación que el capitalismo necesita ahora. No le sirve la vieja. Para mí es verdad que son obsoleta. Para ellos y para nosotros. Y... Gracias. Carlos. ¿Salió? Sí. Nico. Dos cosas que estaba pensando, escuchando todas las intervenciones, no solo la del panel. Me parece que hay una cuestión que está relacionada, que es esto de una sábana corta que implica la defensa de la educación pública en abstracto, con una cuestión de que los sindicatos puedan trascender el reclamo salarial, ¿no? Hacerse cargo de un montón de otras cuestiones que hacen al quehacer docente. Y me parece que se relacionan en el punto de que lo que nosotros tenemos que recuperar es el control sobre la escuela. Es el control sobre, de alguna manera, el proceso de trabajo. Que me parece que es lo que claramente venimos perdiendo. En esto que se decía el compañero. El gobierno se presenta como el innovador y nosotros como el conservador. Y de alguna manera creo que es cierto y es el límite que nosotros tenemos. Y que me parece que, por ejemplo, en la defensa del estatuto, nosotros no tenemos que defender el estatuto en el sentido de defender cada uno de los artículos que están en el estatuto, porque es muy probable que alguno de esos artículos ya no nos sirva más. Lo que nosotros tenemos que defender es que seamos los trabajadores y las trabajadoras las que establezcan cuáles son los criterios con el cual se maneja la escuela, con el cual se maneja nuestro trabajo y con el cual se maneja la educación de los chicos y de las chicas que van a la escuela pública. Y ahí me parece que hay otro punto también, que yo creo que muchas veces coincidimos con las distintas derechas, que es la de establecer que la escuela o que los chicos son un desastre y nos peleamos a ver quién es el responsable. Si el responsable es el Estado o el gobierno, si el responsable son los docentes. Me parece que un poco tenemos que también romper, un poco me parece relacionado a lo que decía la compañía, romper esa idea y empezar a pensar que más allá de todo, en la escuela siguen existiendo un montón de alumnos, un montón de alumnas, un montón de momentos en los que se está construyendo una inteligencia, un saber que es contrario al que nos quieren imponer. Y esas cosas siguen sucediendo. Que si los chicos dejan la escuela no es porque sean incapaces, tal vez es porque los convencieron de que están incapaces. Y que somos nosotros los que tenemos que, me parece, sacar a reflotar un montón de experiencias que son reales y que son desde las cuales nosotros vamos a poder construir esa otra escuela o educación que pretendemos y que necesitamos. Bueno, Miguel interviene un poco, después Santi. En relación a lo que dijeron ustedes dos, rescatar las experiencias pedagógicas liberadoras me parece importantísimo, como para darnos un combustible y seguir adelante. Hay cosas que se pueden. Y al respecto, hay varios textos míos. Si ponen Brenner con doble N más, alumnicidio 1 o alumnicidio 2, van a ver algunas experiencias que propongo. Y en el otro texto, si ponen Brenner más, el currículum escolar entre la ley y la vida, también van a ver otros. Y una segunda cosa, en México, la propuesta de la C, con C, no con S, NTE, la contrapropuesta, es la evaluación integral. Yo creo que eso tiene sus patas cortas. Como concepto de batalla me parece bien, o sea, evaluarlos también a los capos, pero nos quedamos en el mismo terreno. Sí. Hay que apuntar a propuestas pedagógico-políticas liberadoras. Nada más. ¿Te corto? Bueno,
No, yo tal vez a partir un poco de los aportes sobre el plan maestro y pensándolo también en el salto que propusieron muchos y dando por sentado que muchas veces varios de los que estamos acá nos encontramos en escenarios sindicales, yo veo tal vez una de las propuestas en Mendoza del ítem aula como una tal vez de las reformas más contundentes en la línea del plan maestro y de la propuesta pedagógica de la derecha de flexibilizar todas las condiciones laborales de los docentes, ¿no? El ítem aula ata el salario de un docente a su presentismo y no en una parte despreciable, sino en una parte bastante contundente que hacía que, y esa era un poco la campaña que hacían los compañeros en Mendoza, de si un docente se enfermaba, perdía un porcentaje alto de su salario, ¿no? Me parece que el macrismo, escuchamos los dichos de Bullrich, nos proponen 15 medidas en simultáneo, avanzan fuerte con la mayoría de ellas porque nosotros apenas nos podemos organizar para enfrentar y resistir alguna de ellas. Y si bien entiendo que el panorama en muchos elementos es adverso, para mí lo del ítem aula también arroja algo que lo tenemos que decir y compañeros que tal vez nos encontramos pensando en los sindicatos desde diferentes jurisdicciones lo tenemos como muy presente, ¿no? Los compañeros de Mendoza hicieron una resistencia gigante al ítem aula, una resistencia que fue con las familias, que fue desde los sindicatos, que fue de escuela en escuela y que no solo tuvo como consecuencia cierta resistencia, cierto freno, aunque sea parcial a esta propuesta del gobierno mendocino, sino que también a nivel sindical tuvo un coletazo importantísimo. Todos me parece que estamos al tanto, la Celeste que propuso una resistencia muy parcial, muy tibia del ítem aula, perdió un sindicato provincial y los compañeros del FURS, que son compañeros que proponen un sindicalismo combativo desde abajo, recuperaron el sindicato en algo que en los últimos años del sindicalismo docente es histórico. Me parece que esa es una lección que nos deja a los que estamos intentando desde las escuelas y desde los sindicatos y desde las organizaciones sociales y desde la izquierda enfrentar este paquete de políticas educativas neoliberales. Obviamente muchos también de los que estamos acá nos tenemos un espacio de encuentro sindical que es y que tiene una identidad política como definida, que es una articulación sindical, que es la Enriqueta Lucero, que me parece que un poco lo que nos convoca es esto, ¿no? Tenemos que ir generando un nuevo sindicalismo y el enorme rol que nos corresponde a las organizaciones sociales, a las organizaciones sindicales antiburocráticas y combativas en esta defensa, ¿no? En esta defensa de los derechos que tenemos como trabajadores y al mismo tiempo de una educación diferente, transformadora, popular. Carlos. Sí, tal vez sí por ahí con la idea de aportar algo, tratando de unir la necesidad que también expresaron los compañeros y Marta en particular respecto de que la lucha no es solo por las condiciones laborales y por las condiciones estructurales de las escuelas, sino también la lucha por la reapropiación del conocimiento por parte de las clases populares, enmarcado en la necesidad de un proyecto social diferente, alternativo, y la preocupación, al menos una mirada muy local, pero al menos en Capital, cómo está pasando la NES, la nueva educación secundaria, sin demasiada resistencia y que tenemos un punto flojo y que hay que pensar también cómo tratar de acompañar a los profesores de media y a los alumnos tal vez, cosa que pueda ponerse en discusión a dónde apunta, a qué intereses responde, que también Melina decía, esto de cortar las especializaciones en el nivel medio, por ejemplo, para los que no son de Capital, a los bachilleratos físico-matemáticos se les quitan horas de física y de matemática. A los bachilleratos en biología se les quita biología y a los pedagógicos se les quitan las pedagógicas, lo mismo con las modalidades técnicas.
para que la educación secundaria sea uniforme, barata, más o menos, para preparar personal empleado y se traduce también en el empobrecimiento de los profesorados en la formación docente, que también están poco politizados los planes de estudio, poco politizados las líneas de la política de formación docente, que me parece que tiene que ver con tenerlos bajo control y denigrados respecto a su capacidad de organización intelectual, social y política. Digo, tenemos un problema serio en ese sentido y que tiene que ver con que los movimientos sociales, los sindicatos, la docencia, y si puede llegar a ser una cuestión de conciencia y organización popular, es la lucha por las condiciones laborales, claro que sí, pero también por la reapropiación del conocimiento de los sectores populares. Si no, le estaríamos vaciando la cuestión del sentido que tiene esta lucha. Perdón, muy cortitito. Y esta destrucción sistemática de la escuela media, que desde hace años perdió el rumbo, no sabe hacia dónde va, intencionalmente, se refleja después en el fracaso de las nuevas universidades creadas en el conurbano, que generaron expectativas impresionantes. Yo trabajo en la Universidad Nacional de Moreno y son miles de muchachos que nunca habían esperado, y no muchachos, que nunca habían esperado llegar a la universidad, llegan a la universidad y la mitad deserta en el primer cuatrimestre del primer año. Por dos razones. No tanto por responsabilidad de ellos, sino como por un criterio elitista de los docentes y de las autoridades de este tipo de universidades, que exige lo que es imposible, exigen lo que debe ser enseñado. Y lo que no enseñó. Exigen como aprendido lo que debe ser enseñado. Lo que no enseñaron. Bueno, no quiero entrar en esto porque me pone loca. No, porque no es chiste, no es chiste. El 90% son primera generación de universitarios. Perdón, el 90% primera generación de universitarios en la historia familiar. El 60% primera generación egresada de nivel medio. Y entonces se le abre la puerta en la universidad para decirle, no podés, no servís. Sí, no, un par de temas que me preocupan. No, acá salieron muchos temas que Marta tenemos que sentarnos, elaborar, salir de la cuestión sindical que le regala al gobierno la defensa de la educación como conflicto, ¿no? Ahora, creo que no es solamente tener otras propuestas y tener un proyecto educativo, sino también poner en cuestión quién es el que elabora ese proyecto colectivo. Recuerdo una primera charla que habíamos organizado acá en el local con Marta, justamente, ella decía que, por ejemplo, que ahora, un docente se tiene que arreglar solo por su cuenta de qué va a dar en el aula. Y que debería ser un reclamo del sindicato que sea colectivo eso, o sea, que no sea cuestión del docente que esté frente al aula, sino del conjunto de los docentes las que tomen la responsabilidad de la educación en esa escuela también. Y me parece central eso, porque por ahí en esas reuniones no salgan grandes propuestas. No sé, hay una película que está buena, Detrás del Muro, que es un colegio en Francia, y se reúnen a discutir desde lo que van a dar hasta lo que pasa y a veces toman decisiones, la verdad que quizás no son muy buenas, pero está lo colectivo. Y eso de lo colectivo tiene una importancia redoblada hoy en día, donde el cambio cultural que quieren hacer es crear la cultura del emprendedurismo, del yo soy mi propio empresario, liquidar lo común y lo colectivo. Entonces, me parece que no es solamente cómo nos sentamos a dar mejores propuestas, sino también cómo recuperamos eso de quién la elabora, tiene que ser parte central. Y ahí creo que va ligado a dos problemas más. Hace un tiempo en Contrahegemonía publicamos un artículo de Franco, que estaba por acá, no sé si sigue estando, donde él planteaba el rol del docente en el barrio. Ya no es solamente cómo la escuela pasa a tomar las cuestiones pedagógicas, sino también cómo nos preocupamos y se liga
a las problemáticas del mismo barrio. O sea, la organización deja de estar, porque si no también es considerarse un poco escuelocéntrico, digamos, y es parte de la comunidad. O sea, así como recuperar lo colectivo dentro de la escuela, recuperar lo colectivo en relación al barrio. Y ahí quiero retomar algo, por último, lo que decía Dante, me parece también importante. O sea, lo que estamos charlando acá implica un cambio en relación al rol que deberían tener los sindicatos. Pero aunque los sindicatos cambien el rol, no alcanza con que los sindicatos, porque el sindicato no cubre todo el espectro de lo que es la comunidad educativa. En realidad no cubre ni siquiera el espectro de lo que son los docentes, pero tampoco de la comunidad educativa. Entonces, pensar en un movimiento popular por la defensa y transformación de la educación pública, me parece que debe ser parte de esa transformación, de empezar a tomar estas otras problemáticas. No, Darío, después. Un comentario con respecto a lo de la individualización que me parece que se juega en todos los planos, ¿no? Como ir a la unidad mínima de todo, como de la institución, entonces la institución se resuelve hacia la interna y la conducción de la institución resuelve hacia la interna, el docente adentro del aula individualizado también y la responsabilidad sobre su persona con todo lo que acontece en el aula, y el estudiante también individualizado y responsable de su proceso de aprendizaje. Por eso también en el plan, en una parte, dice todo el estudio en el que tenemos que profundizar para conocer todas las inteligencias interpersonales e intrapersonales que se ponen en juego en el aprendizaje. Porque si no, no podemos incluir, ¿no? O sea, el discurso de la neurociencia atravesando claramente todo el enfoque, y devela muchísimo esto, como estamos pensando en el individuo. No hay contexto, no hay sociedad, no hay escuela, no hay trama. Es el individuo que se encuentra con sí mismo y con su inteligencia para manejarse en una situación conflictiva. Y después otra cosa que me parece que también es muy delicada es con esto de abrir las puertas de la escuela, ¿no? Que es las organizaciones populares y los docentes que nos reconocemos en esa trama, sostenemos y defendemos mucho el discurso de abrir las puertas de la escuela, que no haya un muro que nos separa del barrio, que tiene que estar territorializada, que como trabajadores, que el sindicato, tenemos mucha palabra puesta con eso. Y la derecha también, porque la derecha habla de que nuestro proyecto institucional tiene que estar a disposición de las familias y que las familias tienen que colaborar en el proyecto institucional, entonces a partir de ahí vamos a poder armar una trama colectiva entre ellos y nosotros. Y hay que tener el ojo muy crítico, muy fino para que una cosa no se confunda con la otra, porque ellos nos leen a nosotros, saben lo que pensamos, saben lo que decimos y generan las propuestas para que pase. Antes intercambiábamos con Andrea al respecto. También las organizaciones tenemos que estar muy atentas al rol que terminamos adquiriendo en este tipo de circuitos y en este tipo de reformas y de modificaciones. ¿Cómo hablamos de la escuela abierta cuando el neoliberalismo está proponiendo una escuela abierta? ¿Pero para qué? Para generar competitividad entre las instituciones y que la escuela elija, y que la escuela que tiene más matrícula le bajan claramente más fondos, digamos. Darío, Dante, Natacho. Sí, yo voy a salir un poco de... ¿Me dejas decir una sola frase para terminar lo que ella decía? Cortita, de verdad. No, pero en serio. Armaron una red formal de organizaciones, se llama Red para pensar esto de la escuela abierta y en qué manera hacerlo. Ya lo tienen armado. Desde el Consejo Federal de Educación armaron la Red Federal de Escuelas, que es la que están empezando a alargar en la provincia de Buenos Aires, como para ver hasta qué punto van intercalando. Sí, perdóname. No, está bien. La Red Federal de Escuelas, sí, está todo hecho imagen y semejanza de las otras redes. Sí. La Red Reduca, por ejemplo, que antes era Reduc, donde también estaban las agencias. Porque si ustedes entran en el BID o los créditos que toma Argentina para educación, como el último que había tomado de $3.000 millones en 2008, que terminó en el 2015, que era el plan de mejoramiento de la educación secundaria. Bueno, ahí se tomaron $3.000 millones. Pero la pregunta es la siguiente. Llevamos 27 años de reforma
Y hace 27 años que los tipos están diciendo que la escuela está en crisis. Me pregunto si no son los responsables de la crisis. Digo, para nuestro discurso público, que puede ir quebrando el discurso público oficial. Porque todo esto que estamos diciendo de el tema del conocimiento, con lo cual acuerdo totalmente, y esa devaluación del conocimiento, también empezó con la máxima de la reforma, aprender a aprender. Y lo escuchás desde Fantino, Tedesco, Filmus, Bullrich, porque lo importante son las estrategias. Entonces, vos charlas con algún pibe del profesor y te dice, yo tengo 3 didácticas de la historia, lo que no tengo es historia. ¿De qué estamos hablando? Entonces, esto de aprender a aprender también va de la mano de la otra máxima, pero que está puesta en la Ley Federal de Educación, enseñar conocimiento socialmente significativo. Que en la Ley Nacional de Filmus Kirchner pusieron conocimiento socialmente productivo. Y que ayer, antes de ayer, Filmus, cuando firma con Burjaile y las empresas ojeras o del agronegocio, firma este acuerdo para que se dé la capacitación a docentes directamente desde el mundo empresarial, es decir, legaliza lo que ya venía pasando, pero ahora se legalizó. Estamos dando vía libre a ese conocimiento socialmente productivo, y Filmus, lo dice la página del ministerio, cuando terminaron de firmar con el ministro Burjaile de Agroindustria, dice, porque en definitiva hay que enseñar un conocimiento aplicado. O sea, traduzcamos, lo que necesitan las empresas. Bueno, ahí empieza la devaluación del conocimiento, pero empezó con la reforma. Entonces la pregunta es, si después de 27 años de reforma, muchachos, cada vez hay más crisis, ¿ustedes qué responsabilidad tienen con estas políticas en las crisis que ustedes enuncian? Y ahí empezar a discutir seriamente a qué llaman calidad educativa, porque es solo la calidad de los resultados, no es otra, y le sigue dando mal. Entonces, hay 27 años de reforma fallida, pensemos en una revolución educativa, soñemos un poco, empecemos a discutir si realmente estos 27 años nos llevaron a esta crisis y no sería hora de hacer una revolución educativa por donde empezar. Porque cada escuela discuta las políticas educativas. Cada escuela lo lleva al distrito y el distrito a hacerlo algo vivo. De cada distrito se lleva a la jurisdicción. Así en las 24 jurisdicciones. Renacionalicemos el sistema, debemos a un sistema nacional de educación, que es lo que el kirchnerismo no hizo tampoco, siguió la continuidad de la reforma. Llegamos ahí y discutamos y armemos un Consejo Nacional de Educación que sea emergente de cada unidad escolar, de cada escuela. No sé si digo, porque hay que discutir por afuera de la reforma. Si discutimos desde adentro de la reforma, nos van a seguir caminando. Entonces, vayamos por un proceso revolucionario. Los que tengan oportunidades, tal vez incluso hasta de hablar en algún medio, decir, bueno, estos tipos que dicen que está en crisis, porque esto a la gente les llega directo. Si hace 27 años que están reformando la educación y está en crisis, ¿los responsables de la reforma somos nosotros los docentes o son las políticas que instrumentaron? Vaciar el conocimiento científico y reemplazarlo por el conocimiento pragmático, reemplazarlo solo por el instrumento, por el conocimiento instrumental, ¿es responsabilidad de los docentes haber reformado todas las currículas y llevar todo el conocimiento instrumental, vaciar de contenido las ciencias sociales, por ejemplo? En cuanto a los recortes que ustedes decían, porque me parece que tenemos que tomar una ofensiva discursiva que nos enfrente. Cuando ellos cargan las tintas en que la culpa es del docente y te venden el documento del Banco Mundial traducido al español,
por ellos mismos, profesores excelentes, porque ahí no se hizo nada acá. Es la traducción del documento del Banco Mundial. Profesores excelentes. Bueno, a ver, señores, 27 años y siguen en crisis, se tienen que ir. Son obsoletos. Esas políticas no funcionan, porque ustedes las manejaron durante 27 años. Me parece que hay que tomar una ofensiva de ese tipo, discursivamente hablando, porque en realidad no estamos lejos de la verdad. Si estamos discutiendo, ¿por qué yo voy a discutir una crisis que me impusiste durante 27 años con tus políticas? ¿Por qué tengo que asumir que la calidad educativa es la calidad de los resultados? ¿Por qué tengo que asumir que los dueños de las grandes corporaciones que se dedican a prestar servicios escolares estén en los cargos directivos, estén como funcionarios decididores de la política? Todas las que nombró él, los que nombramos aquí, me parece que hay que plantear una ofensiva así. 27 años, háganse cargo, en realidad se tienen que ir. Las escuelas tienen que empezar a funcionar en el pensamiento político, porque esta inteligencia que ustedes marcan de un grupo de iluminados de la UNESCO, de la CEPAL, más los que están, todos los intelectuales comprados. Ahora apareció el Observatorio Argentinos por la Educación, hace 3 semanas. Argentino por la Educación, el titular de Argentino por la Educación es el dueño de despegar.com, y de ahí para abajo todo lo que se les ocurra. Mercado Libre. Claro, Mercado Libre, está en el Mercado Libre que siempre lo tiene al lado Bullrich. Ya para mí tiene una cometa, algo vende. Bueno, si Bullrich está hablando del conocimiento aplicado, lo tenemos que desaplicar, hay que romperle, me parece que hay que ir quebrándoles cada parte del discurso de lo que ellos dicen. Vivir en la incertidumbre como valor. Bueno, hay que levantar que en todos los proyectos escolares el primer valor que se enuncia en el proyecto es la incertidumbre como valor, dicho por el ministro. Empecemos a tratar de quebrar los propios espacios. Porque si discutimos calidad en los términos que sale este muchacho de UTE, ¿cómo se llama? Nosotros también peleamos por la calidad educativa. ¿Cuál? ¿La de ellos? Entonces va por las pruebas PISA y por el operativo Aprender. El sindicato de evaluar docentes. Claro. Creo que hay que salir con... Yo me rompo la cabeza también pensándolo porque hubo a veces compañeros que me decían, ¿por qué no? ¿Y cuál es la propuesta macro? Bueno, se me fue ocurriendo esto. 27 años de reforma, estos son los resultados. Pensemos la educación, pensemos las políticas educativas desde cada escuela. De ahí al distrito, nos mataremos, no importa, pero discutamos donde hay que discutir. ¿Por qué hay que discutir en Monsanto cuáles son las políticas educativas? ¿Por qué Enseña por Argentina tiene que decirnos cuál es? O Proyecto Educar. Si son todos economistas, licenciados en administración de empresas, que no pasaron por la escuela más que cuando la hicieron. Y son todos los tipos que están dedicados exclusivamente a educación, a cooptar el mercado educativo. Bueno, esto es lo que hay que discutir fuertemente, me parece, qué sé yo, es una propuesta más, ¿no? Es decir, 27 años de reforma, la crisis que la paguen ustedes. Bueno, Dante, Andrés, y ya... Bueno, voy a intentar abreviar, hay tanto para decir, pero bueno, primera cuestión, creo que el tema de la defensa de la educación pública, que hace falta subrayarlo y reafirmarlo, implica que no tiremos la tina de agua sucia con el tibio adentro, ¿no? Es verdad que nuestra escuela pública está en crisis, pero evidentemente que cuando el enemigo viene por ella no está pensando en todo lo malo que tiene la escuela pública, sino en lo bueno que puede quedar la escuela pública. Y creo que Marta y otros compañeros han enunciado de que la escuela pública pasan a muchas cosas importantes a pesar del ataque al cual es sometido. Nosotros tenemos que rescatar eso en el camino de construir lo nuevo, la escuela que estamos pensando para una futura sociedad, ¿no? Eso en primer lugar. Por otro lado, si 27 años de reforma
han fracasado, podemos darle dos interpretaciones. Una la que dice Darío, ¿no? Donde los que la han impulsado son los directos responsables de eso. Y otra tiene que ver que si las reformas han fracasado durante 27 años, eso habla de que esos intentos de reforma han encontrado una férrea resistencia que ha impedido que se haya dado por tierra absolutamente con todo vestigio de soberanía. Yo creo que hay un elemento que nosotros también desde la COSATI venimos levantando, que es el problema, al mismo tiempo que hablamos del movimiento para la defensa y transformación de la educación pública, hablamos también de la soberanía pedagógica. O sea, la necesidad de generar un ideal, un cuerpo de ideas, que cree las condiciones para un proyecto alternativo al proyecto de las clases dominantes que viene por todo. Es un proyecto de recolonización del imperialismo. Nosotros tenemos que enfrentar como intento de anticipación en el sentido que lo planteaba Andrés. Esa idea de la soberanía pedagógica implica la construcción de colectivos totalmente comprometidos en la práctica docente, pero también con una proyección. Por eso yo hablaba de la necesidad de imbricarlo con un proyecto de país distinto. Porque acá, cuando hablamos de un país sustentable, hablamos de distintas cosas. Porque ¿quién no habla hoy de un desarrollo sustentable? Ahora, ¿qué implica un desarrollo sustentable? Evidentemente que para el presidente de las entidades de las empresas de la minería no es lo mismo que para el pueblo en su conjunto. Para el pueblo trabajador no puede ser un proyecto sustentable aquel que destruye o que consume, metiéndole cianuro, centenares de miles de litros de agua que necesita la población para beber, para alimentarse, para regar, para sembrar, etcétera, etcétera. Entonces, esto implica discutir qué proyecto de país necesitamos. Y así con el conjunto de los bienes comunes, ¿cierto? El agua, los bosques, todo eso implica qué pensamos nosotros como pueblo trabajador, qué fin hay que darle a eso. Y en eso está comprometido el conocimiento que necesitamos desarrollar, no solamente en la escuela primaria, secundaria, sino en la universidad. Lograr que la universidad se ponga al servicio de un proyecto de desarrollo independiente, ¿cierto? Esto implica liberarlo de todos los contratos que tiene con las multinacionales, etcétera, etcétera, poder desarrollar un proyecto autónomo de tipo soberano. Eso me acordé algo que no puse en el estudio de acá que hizo el plan maestro, algo muy interesante que dice profesores excelentes. Después de hablar mucho de la evaluación a los docentes, de ejemplos, etcétera, etcétera, y en un lugar medio perdido dice, no está comprobado en ningún lugar del mundo que la evaluación a los docentes mejora el resultado de los aprendizajes. Y dice, lo que se sugeriría es que habría que mejorar la condición inicial de quienes ingresan al estudio para ser maestros. Y por eso acá